Ya, entonces, método analítico el que estamos haciendo, ¿no? Por el diagrama de CAP y este es por el método gráfico, perdón, y este es el método analítico, ¿no? Esta ecuación pertenece al método analítico. La, ya, eh, ya, perdón. Ya, entonces, miren, hemos obtenido que es la caída de tensión en la componente activa. Acá está, la caída de tensión en la componente activa. La caída de, perdón, voy a ir borrando todo esto para que no se vuelva confuso. Ya. Mm, ya, tenemos la caída de tensión en la componente activa, la caída de tensión en la componente reactiva, ¿no? Tal como nos indica, ¿no? Estos valores ya tenemos. El coseno de 36,87 grados es 0,8, ¿no? El seno de 36,87 grados es 0,6, ¿no? Índice de carga. Ustedes saben que el índice de carga es un valor que nos dan si está sobrecargado o subcargado, ¿no? Transformador. En este caso estamos usando parámetros nominales. Va a ser igual a 1, ¿no? Entonces vamos a ir reemplazando datos y miren, como resultado nos da 5,8%. 5,8% por el método analítico, la caída de tensión a corriente nominal a factor de potencia 0,8 en retraso, ¿no? Eh, y miren acá cuánto hemos sacado, 5,8312, ¿no? Es por el método gráfico, y este es por el método analítico, ¿no? Y como podrán darse cuenta, casi es el mismo resultado, ¿no? Son muy, muy próximos en el resultado. En este caso, si ustedes lo van a hacer en un papel milimetrado, no les va a salir igual, ¿no? Posiblemente ustedes saben que al momento de trazar en el papel milimetrado, hacer las rectas, hacer los arcos, trazar los arcos, las rectas, siempre va a haber, ¿no? Un margen de error, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama eso, ese margen de error, me olvidé. Pero hay un margen de error. Bueno, tiene su nombrecito eso, ¿no? Cuando no es tan exacto y se lo hace a mano. No va a ser exacto, ¿no? Va a variar bastante. Incluso al dibujar mismo este triángulo, como puedan darse cuenta, son chiquititos, como puedan darse cuenta, ¿no? Uno puede cometer errores. Entonces, no les va a salir, ¿no? Este valor. Por ejemplo, este está hecho en AutoCAD, por eso los resultados están saliendo muy próximos, porque ustedes saben que dibujar en AutoCAD es tener trazos y líneas y arcos casi exactos, ¿no? Con muy poco margen de error, hacerlo a mano. Entonces, pero yo lo he hecho esto en una hoja milimetrada y me sale 5,665, 5,7 o 65 o 6 creo, algo por ahí en ese intervalo. Creo que me salió 5,6 en una hoja milimetrada. Entonces, si se dan cuenta, y han debido también ver en teoría, si hacen por el método, haciendo una hoja milimetrada y lo comparan con la fórmula del método analítico, entonces hay una pequeña variación, pero tampoco es muy descomunal o varían mucho, ¿no? En este caso, como les digo, miren, este resultado y este resultado varían muy poco porque eh, está hecho el diagrama de CAP en AutoCAD, ¿no? Y AutoCAD me está dando valores casi exactos, ¿no? Si tienen tiempo, usen el AutoCAD. Si no, entonces háganlo en hoja milimetrada, ¿no? Tal vez a algunos tal vez se les haga más fácil hacer en una hoja milimetrada, a otros tal vez más fácil hacer, ¿no? En AutoCAD. Yo lo he hecho esto en AutoCAD y bueno, de cierta forma también miren, se ve un poquito más bonito, ¿no? A la forma, al momento de explicar, ¿no? Porque si lo hubiera hecho con una hoja milimetrada, posiblemente el mismo lápiz, hay veces se mancha y hay veces no se ve tan elegante, ¿no? Esto, como les digo, es una cuestión igual de estética, por lo que lo he hecho así. No es necesario que ustedes hagan. Aunque en algún momento el ingeniero dice, ¿no? Pueden hacer en AutoCAD. Bueno, yo me acuerdo cuando llevé con él, indicó eso, dijo, pueden hacer esto en diagrama en AutoCAD, ¿no?
Ahora, bueno, pasando a eso, entonces, la caída de tensión es 5,8%, ¿no? Ya, aquí, miren, inciso B nos dice hallar la caída de tensión máxima, ¿no? Esto es la caída de tensión máxima, ¿no? Esto también voy a borrar. La caída de tensión máxima sería esto, ¿no? De la recta AC, si prolongamos esa recta hasta intersectar con los dos arcos, vamos a obtener una línea recta, ¿no? Esta línea recta que sería la caída de tensión máxima, ¿no? Hay dos formas de poder hallar eso, desde mi humilde opinión. Una es hallando ese ángulo en cortocircuito, ¿no? ¿Cómo hallamos ese ángulo en cortocircuito? Aquí, a ver, les voy a dar una pequeña pauta. Dentro del triángulo dentro del triángulo de cortocircuito, podemos decir que ese ángulo es el ángulo de cortocircuito, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos obtener, porque vamos a tener, miren, de acá, de este triángulo, tenemos los valores de la resistencia, reactancia, impedancia, ¿no? Entonces, podemos obtener ese triángulo, ese ángulo de cortocircuito. Una opción es, como les digo, de esta línea, de esta recta, desde A comilla, A prima, C prima, prolongar, ¿no? Esa línea recta, como ustedes pueden ver acá, y hacer una línea recta que intersecte, ¿no? Con los dos arcos, ¿no? Esos dos arcos serían mi caída, el valor, ¿no? Este valor, como ustedes pueden ver acá, este valor sería mi valor máximo, ¿no? Simplemente prolongando, ¿no? La recta A prima, C prima, ¿no? Me da como resultado 11,74, ¿no? Si yo mido con un transportador, entre esta línea recta y la corriente, entonces me da como un resultado 66 grados, ¿no? Entonces corroboraremos, este es el ángulo de potencia, 66 grados, nos va a decir que nuestra tensión máxima es igual 11,74 milímetros, ¿no? Está en milímetros. Pero yo lo quiero transformar a voltios. Entonces hago la siguiente conversión, ¿no? Habíamos dicho que 10 milímetros es igual a 170 voltios, ¿no? Hago esa operación y nos da como resultado 199,58 voltios, ¿no? Quiero conocer la caída de tensión en la caída de tensión máxima en porcentaje, entonces simplemente este valor que está en milímetros lo divido entre la tensión primaria en milímetros, ¿no? 11,74 dividido entre 176,461 por 100 nos da como estado 6,65%, ¿no? Y de la misma forma, si usamos la ecuación de la caída de tensión por el método analítico, de la misma forma, miren, simplemente aquí simplemente reemplazaría, ¿no? Los 66 grados en coseno y en el seno. Nos da como resultado 66,6666%, ¿no? Muy próximo, ¿no? Aquí sí se nota ya que, que ha variado un poquito, ¿no? En los resultados, pero muy próximos. Podríamos decir que es muy próximo y válido, ¿no? Porque simplemente en decimales ha variado, ¿no? Entonces, de esa forma se puede obtener lo que es la tensión máxima, la caída de tensión máxima, ¿no? Una es prolongando, como les digo, esta recta AC, A comilla, C comilla, o otro es hallando ese ángulo de cortocircuito, ¿no? Y ese ángulo de cortocircuito lo pueden hallar en función a la tensión, en función a los parámetros de resistencia y reactancia, ¿no? Y les va a salir. Eso se los dejo para que ustedes lo corroboren. Eso les va a salir un valor muy próximo, ¿no? Que es igual a 66,66 grados, ¿no? Y de esa forma se puede obtener lo que es la caída de tensión máxima y lo que es la caída de tensión a corriente nominal a un factor de potencia 0,8 en retraso. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta. Como les digo acá, por ejemplo, esto y esto, bueno, lo voy a hacer con otro color. Bueno, ya.
este análisis y este análisis no pertenecen, ¿no?, al ejercicio, simplemente con esto se puede corroborar, ¿no? Es una forma de corroborar que tienen que ser resultados muy próximos. Aquí, por ejemplo, estoy usando para corroborar el resultado y también para usar, ¿no?, esta ecuación y hacerle uso, ¿no?, ya que pertenece también al tema. Es cierto, no pertenece al ejercicio como tal porque es el diagrama de campo, ¿no? Simplemente lo que está encerrado en rojo es para corroborar el resultado y para aprovechar el ejercicio y hacer también uso de estas fórmulas. Pero en realidad esto y esto deberían ser los resultados del diagrama de campo, ¿no? Mucho ojo, por favor, en eso. Y ustedes vuelvan a hacerlo, como les digo. Siempre tienen que cuestionarse, ¿no? Posiblemente yo he cometido algún error y siempre tienen que, a modo de repasar, que tenga coherencia lo que estamos haciendo aquí y que coincida con lo que han avanzado con el ingeniero, ¿no? Incluso hasta en las mismas simbologías, ¿no? Todo tiene que coincidir lo que ustedes hacen en teoría, con lo que hacemos en ayudantía. Si hubiera algún, algún error, entonces parte de ustedes, ¿no? Analizar eso, ¿no? Ver que todo esto tenga sentido. Y estoy usando todas las ecuaciones que se ha usado o que están en su libro del ingeniero y bueno, siempre trato de hacer con esas ecuaciones, ¿no? La simbología también trato de mantener igual, pero ustedes corroboren a modo de estudiar. Ya, esto está, y este diagrama de data está visto desde el primario. Bueno, si no hay ninguna duda, consulta, entonces pasaremos al siguiente ejercicio. Eh, a ver, como un dato extra más. Si tuviéramos que hacer visto desde el secundario, ¿qué sería la ecuación? Sería E2 fasorial, puntito, es igual a la tensión secundaria, puntito, más la corriente secundaria multiplicado por la impedancia de cortocircuito, ¿no? Visto desde el secundario, ¿no? Esa sería la ecuación, ¿no?, que manejaríamos. Este arco, sí, sería, ¿no? Este arco sería en función a E2 y este arco estuviera en función a B2, ¿no? Ya, ¿no? Simplemente eso variaría y bueno, si quisiéramos obtener y sale los mismos resultados. Esto yo hace tiempo he corroborado y sale los mismos resultados. Eh, a modo de practicar también pónganse, ¿no? Como un ejercicio, ¿no? A modo de practicar ustedes hagan, visto desde el secundario, usen esto, por ejemplo, estas fórmulas las conocemos ya, ¿no? Nos da el mismo docente, es el que nos ha proporcionado estas fórmulas, entonces corroboren, ¿no? Tienen que salir los mismos resultados. Ya, pasaremos a lo que es el siguiente ejercicio. Nos dice así, se tiene el siguiente transformador de 500 kVA. Eh, kVA, ¿no? Es un transformador grande. Nos dice que en el primario está a 15.000 voltios y en el secundario 3.000 voltios. Nos da los siguientes resultados. El ensayo en vacío nos dice que es igual a 15.000 voltios. La tensión de prueba en el primario al hacer el ensayo en vacío, 1.67 amperios, la corriente en vacío y 4.000 vatios, ¿no? El ensayo en cortocircuito es igual a 750 voltios, 33.33 amperios y 10.000 vatios, ¿no? Nos pide calcular, medir carga, a media carga nos pide calcular, ¿no? A media carga, el rendimiento, aquí por ejemplo me he olvidado esa palabra, el rendimiento a media carga, a plena carga y a un cuarto de plena carga con factor de potencia 0,8 en retraso. Rendimiento máximo, nos está pidiendo para el rendimiento máximo a factor de potencia 0,8 en retraso, ¿no? Y nos está haciendo la caída de tensión de voltaje para todas estas condiciones. Esta es esta es la ecuación para hallar el rendimiento, ¿no?, en un transformador. Tenemos el índice de carga, tenemos la potencia nominal
tenemos el factor de potencia, tenemos las pérdidas en vacío, las pérdidas en cortocircuito, ¿no? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, para hallar el rendimiento no es necesario que hallemos, ¿no? Parámetros de resistencia de cortocircuito o reactancia de cortocircuito. Yo me acuerdo en el curso de verano, creo que les planteó, o en el anterior semestre, no me acuerdo, les planteó el ingeniero una pregunta de esto. No me acuerdo en qué fue, pero vi que, bueno, vi porque algunos me preguntaban, ¿no? Vía WhatsApp me preguntaban, trataban de preguntarme. Bueno, nosotros, ustedes saben que incluso el domingo han visto que el día sábado en su examen han debido darse cuenta que el ingeniero no permite, ¿no? Que se haga consultas. Todas las consultas siempre tienen que ser a él. Y como tal, tanto en presencial como en virtual, de la misma forma, ¿no? No se les podía responder ninguna cuestión, solo a él le tenían que preguntar. Pero es vez me acuerdo que me preguntaron algunos y me decían si tienen que hallar la resistencia o la reactancia de cortocircuito. Si se dan cuenta, para hallar el rendimiento no es necesario hallar la resistencia ni la reactancia de cortocircuito. Algunos, por querer hallar esos parámetros y se dan cuenta recién la fórmula que no necesitan y pierden tiempo. Siempre plantéense primero la ecuación y en función a la ecuación recién vayan determinando los datos que van a necesitar. En este caso, el índice de carga ya nos da como dato, ¿no? La potencia nominal nos da como dato, el factor de potencia nos da como dato, las pérdidas en vacío y las pérdidas en cortocircuito nos dan como dato. Entonces, simplemente es reemplazar en esta ecuación, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, para factor de potencia 0,8 en retraso, para un índice de carga de 0,5, nuestro rendimiento, estamos reemplazando acá, ¿no? En un principio les había indicado que las pérdidas en vacío siempre suelen ser constantes, ¿no? Y las pérdidas en cortocircuito siempre suelen ser variables, ¿no? Estas pérdidas en cortocircuito están en función a la corriente de carga, ¿no? Y ya. Entonces nos da como resultado para el índice de carga de 0,5, nos da como resultado 96,8523%. Para un índice de carga igual a 1, bueno, índice de carga 0,5 significaría que estuviera trabajando a media carga, ¿no? El, el transformador. Índice de carga está trabajando a plena carga y el índice de carga a un cuarto está trabajando sobrecargado, ¿no? Un 25% de sobrecarga ahí, ¿no? Cuando está a un cuarto. Entonces, para el índice de carga para uno es 96,618%, ¿no? 96,62%. Para el índice de carga sobrecargado, un cuarto, que es igual a, esto es igual a 1,25, ¿no? 1,25. 1,25, entonces nos da como resultado de rendimiento 96,22%, ¿no? Em, el ingeniero, cuando hace el análisis, en especial en ejercicios, considera esta única parte que es necesario hacer tantos decimales como ustedes pueden ver acá para ver la diferencia, ¿no? Para ver la diferencia entre los resultados, ¿no? Yo que tenga entendido, es la única parte donde hace énfasis en que se tiene que usar hartos decimales, 4 en este caso, ¿no? Ustedes han visto en los otros ejercicios que hemos ido haciendo, simplemente es una cuestión mía nada más, que es un defecto que tengo de hacer, ¿no? Con bastantes decimales. En realidad, un decimal es suficiente, o dos a lo mucho, ¿no? En otro tipo de ejercicio. En este caso sí es necesario para que se vea la diferencia que existe entre los resultados, ¿no? En especial este de este, ¿no? Son muy próximos, ¿no? Si no usamos decimales, nos podemos confundir, ¿no? Y decir es el mismo, ¿no? Los decimales en este caso nos ayuda a, a ver esa diferencia, ¿no? Entonces, eso sería para el inciso A. Bueno, este es un ejercicio más mecánico, ¿no? Ya, para el inciso B nos pide hallar el rendimiento máximo y el rendimiento máximo lo podemos hallar. Para hallar el rendimiento máximo tenemos que hallar ese índice de carga para un rendimiento máximo, ¿no? Para hallar ese índice de carga para un rendimiento máximo vamos a usar la siguiente ecuación, ¿no? Ecuación también que se encuentra en el libro del docente, donde nos dice que el índice de carga elevado al cuadrado multiplicado por
las pérdidas de cortocircuito nos da las pérdidas en vacío. De esa ecuación puedo reemplazar lo que es el índice de carga y puedo decir que es igual un índice de carga de 0.6325 nos va a dar el rendimiento máximo, ¿no? De la misma forma, entonces, usando los parámetros conocidos, todos los parámetros ya conocemos, los 10.000 de la potencia en cortocircuito, los 4.000 de la potencia en vacío o las pérdidas en vacío, el índice de carga que estamos reemplazando y, bueno, la potencia nominal y el factor de potencia, ¿no? Que no varía. Nos da como resultado 96.9347. Si se dan cuenta, este resultado es mucho mayor a los que hemos obtenido acá, ¿no? 96.93%, ¿no? Acá, ¿cuál nuestro mayor? 96.85%, ¿no? 93, se dan cuenta en decimales y solo la diferencia se ve en decimales, ¿no? Y ya, entonces sería para el inciso B. Para el inciso C, las caídas de tensión, ¿no? De la misma forma, ¿no? Como hemos visto en el anterior ejercicio. Bueno, eso nos ha ayudado un poquito a que lo hagamos más rápido esta parte. Esta es la ecuación. Si nosotros nos referimos, la caída de tensión de voltaje, eh, la ecuación que se obtiene del método analítico, ¿no? Ya hemos visto en el ejercicio, no es más que el índice de carga multiplicado por la tensión de cortocircuito de la componente activa multiplicado por el coseno de phi, ¿no? Más la caída de tensión de la componente reactiva multiplicado por el seno de phi, ¿no? Como podemos hallar estos valores con las siguientes ecuaciones, ¿no? La tensión de cortocircuito no es más que la tensión de cortocircuito valor absoluto dividido entre la tensión nominal, ¿no? Multiplicado por 100. Nos da 5%. Otra fórmula que ya habíamos visto es la tensión de cortocircuito de la componente activa, ¿no? Potencia de cortocircuito dividida entre la potencia nominal del transformador multiplicado por 100. Nos da como resultado 2%, ¿no? Y para hallar la tensión de cortocircuito de la componente reactiva, simplemente por Pitágoras, ¿no? 5 elevado al cuadrado dividido entre 2 menos 2 elevado al cuadrado nos da 4.5825%, ¿no? Eh, el seno de 36.87 es el ángulo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El ángulo, su ángulo phi es 36.87 y vamos a hacer de la misma forma, ¿no? Para las tres condiciones, media carga, plena carga y sobrecargado, ¿no? A media carga nos da como resultado, reemplazando datos, como les digo, el seno de 36.87 es 0.6, ¿no? Eso no vamos a discutir. Es un valor que ustedes lo han debido ver muchas veces, que también ya se les ha debido grabar se les ha debido grabar como dato. Entonces nos da como resultado 2.1747%, ¿no? Pérdida de tensión. Si el índice de carga fuera igual a 1, entonces reemplazando datos nos da 4.349%, ¿no? Y si hubiera una sobrecarga, entonces nos da como resultado 5.4369%, ¿no? Si se dan cuenta, a medida que va aumentando la carga o el índice de carga, van aumentando los valores, ¿no? La caída de tensión va aumentando en el transformador. Y bueno, este es un ejercicio más mecánico, ¿no? Es más mecánico, más uso de fórmulas. No es tanto bueno, sí es de análisis, pero toda la parte analítica se la hace cuando ustedes van encontrando ya estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que ustedes han debido ver, han encontrado, partiendo de cero, han encontrado todas estas ecuaciones y ahí, ¿no? Se puede ver la parte analítica, ¿no? Después es aplicarlo nada más. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta.